Jorge, Jorge, a ver, aquí está. Nicole. Ya, profe, ahora sí. Buenas tardes, disculpen que estábamos en otra, se nos abrió el link como solo y estábamos en otra reunión. Entonces, no los tenía para admitirlos y estábamos nosotros tres ahí extrañados. Qué raro que no entra más gente hasta que nos dimos cuenta que estábamos conectados Sí. en la reunión del grupo 17 que fue recién. Entonces, me van a disculpar. ¿Cómo han estado todos y todas? De bien por ¿Pero hecho. usted, profe? Bien, bien, gracias. Ujú. Bueno, les recuerdo, por favor, en la medida de lo posible, activar las cámaras, ya que lo recomendó la universidad, que tengamos las cámaras activadas mientras estemos en clase. Entonces, los que tengan la posibilidad de hacerlo y las que tengan la posibilidad de hacerlo, pues se los agradecería muchísimo. ¿Qué les iba a decir? Acá tenía dos problemas, dos personas que tenían problema para entrar a mediación virtual, que ayer estuve revisando. Por lo menos en la lista los que tenía con problemas era a Amanda, que está por aquí, Amanda. A ver. No la veo. Vamos a ver. Amanda Picado, Amanda Solano, ¿no? Y a Jacqueline Camacho. Ahí está, Jacqueline. ¿Usted ha seguido teniendo problemas para entrar a mediación? Porque ayer la incluimos en el grupo, etcétera. ¿Pudo entrar a ver entorno? ¿Nunca he tenido problemas para entrar? Qué extraño, porque no la tenía como estudiante en el grupo, Jacqueline. No, Bueno, yo, bueno, lo tenía ahí, si ahí había algún puesto. problema, pues ayer lo resolvimos, digamos, como ahí dentro de mediación técnicamente. Y la que Ok. faltaría entonces sería Amanda. Em, ok, no, habiendo dicho eso, yo voy a pasar lista ahora y más tarde les mando un texto para que lo lean junto con los libros del Werther y de Goethe, del Werther y el Fausto, de los cuales vamos a hablar hoy, y los dejo entonces con el profesor. Que estén muy bien. Vamos a ver, hay alguien que está esperando ser admitido. Buenas tardes, ¿me oyen bien la voz? Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe. Bueno, entonces, vamos, me alegro nuevamente de verlos y vamos a empezar. Estamos por varias lecciones, vamos a estar precisando conceptos de el romanticismo, que es la primera etapa de esto que vamos a estar llamando en el curso macrociclo contemporáneo. Contemporáneo porque el recorrido nuestro va a ser dentro de lo que en cualquier manual de historia universal se llama edad contemporánea, que empieza con los hechos de la Revolución Francesa y que pues es un fenómeno incongruente desde el punto de vista morfológico que yo aplico por mi teoría, porque ese periodo eh, último tercio del siglo XVIII es un periodo típicamente ultrarrealista, por tanto, típico de los terceros periodos, de realismo extremo, de grandes revoluciones, de transformación, de ruptura con las tradiciones, y que luego culmina, como ustedes saben, con el Imperio Napoleónico. Y lo que siempre me esfuerzo en explicar a los diferentes grupos que están en este segundo curso es que hay lo que yo he llamado
anacronismo de los estratos culturales del espíritu. Anacronismo porque anacronismo lo que significa es una negación de un determinado tiempo vigente, una falta de coincidencia y por supuesto que las obras románticas que van apareciendo en Europa al mismo tiempo que están ocurriendo los hechos sangrientos de la Revolución Francesa son contradictorios porque las obras románticas pertenecen desde luego a un periodo idealista, un periodo que yo llamo de monólogo, o sea, de diálogo del sujeto histórico de una época consigo mismo. Son periodos en que incluso socialmente las masas viven pendientes de su intimidad más que del mundo exterior. Y en cambio la Revolución Francesa pues es típicamente un conjunto de actividades externas, de transformaciones materiales, de grandes conflictos entre grupos sociales y políticos y por supuesto derramamiento de sangre. En toda la historia universal ocurre que los periodos terceros de un macrociclo, bueno, varias veces me oirán explicar que un macrociclo es un periodo orgánico de evolución histórica completo, integrado por 3 periodos de aproximadamente 45 años cada uno. En total, entonces, la extensión temporal de un macrociclo viene a ser como de unos 135 años, porque son 3 periodos de un promedio de duración de 45 años, 40, 45 años más o menos. En historia no hay nada exacto como en matemáticas, pero un promedio puede ser en que un ciclo histórico se define 40 o 45 años y entonces da paso a una oleada, a una ola ya de espiritualidad diferente. Y siempre en este mismo orden. Un primer periodo de idealismo, un segundo de realismo moderado y un tercer periodo de realismo extremo. Que podemos llamar ultrarrealismo, también ultraísmo, porque las tendencias realistas moderadas llegan a ser inmoderadas. Esta es una curvatura. La historia es una creación discontinua. Todas las fuerzas de la naturaleza tienen esa característica. Las fuerzas de la naturaleza y del espíritu y nuestra propia vida, pues si la observamos muy sutilmente, la encontramos también, sí, dividida en etapas, en periodos. En un mismo día podríamos reconocer diferencias en nuestro estado de ánimo, por ejemplo, en nuestras actitudes. La ciclicidad es una idea que viene desde hace miles de años y que, como tantas otras cosas, también se le encontraron algunos movimientos culturales en la Grecia antigua. Por ejemplo, los estoicos ya tenían esa idea y en los fragmentos que han quedado se observa que tenían una concepción cíclica de la historia. Antes de ellos, también los pitagóricos, siglo V antes de Cristo, habían tenido esa idea básica de que todo está constantemente en ciclicidad y que se repiten los ciclos. En la historia, lo individual, lo particular, los detalles, no se repiten. Lo que se repite en las épocas y se alterna es la espiritualidad general. Y después de este periodo en que estamos todavía y vamos a estar en varias lecciones, que es el romanticismo, que es la aplicación del idealismo a las artes, es un periodo enorme que se extiende desde las primeras obras, último tercio del siglo XVIII, hasta mediados del siglo XIX, en que ya aparecen características de un espíritu realista, moderado, de clasicismo, y por eso yo he escogido siempre para mis investigaciones y las uso en este curso
solo en lo que se refiere a la edad contemporánea o macrociclo contemporáneo, a autores verdaderamente representativos de cada una de esas espiritualidades. Por eso tenemos que hablar, por ejemplo, de, bueno, ya los hemos mencionado y la profesora Molina les ha subido las obras, por ejemplo, de Goethe, el Werther de Goethe, que es una novela de juventud muy romántica y trágica, el Fausto, que es la obra cumbre, y también yo tengo que hablarles del pintor español Goya, Francisco de Goya, porque aparte de que es un coloso de la historia de la pintura, nos sirve porque Goya pasa en su vida artística por dos periodos bien definidos, uno de clasicismo y ya en la madurez y en la vejez es netamente romántico con las llamadas pinturas negras, con los retratos que son muy románticos, ya veremos en qué sentido, y que en ese periodo netamente romántico, intimista, espiritualista, aparecen las brujas, las monstruosidades, las mezclas de unas especies y otras, hay una especie de violación de las leyes naturales. El romanticismo se caracteriza siempre por una ruptura creativa de las tradiciones y la categoría, el concepto categorial fundamental, que es como la insignia fundamental de cada uno de estos periodos es el periodo romántico. Yo lo califico de época de monólogo, o sea, de soliloquio, que es un sinónimo, solo que con raíces latinas, y monólogo, monos, mone mono, en griego significa uno solo, y logos, en este caso, pensamiento. No es un pensamiento de uno solo, como nosotros lo hacemos constantemente cuando pensamos. Y soliloquio significa lo mismo. No solo nosotros los individuos racionales somos sujetos de nuestros pensamientos, sino que también hay un sujeto de la historia, colectivo, general, de toda una civilización. La racionalidad histórica de la humanidad, que no tiene un desarrollo parejo en todos los lugares, ustedes lo saben, porque todavía, por ejemplo, en la actualidad, hay pueblos de millones de habitantes en África, por ejemplo, que están a 30.000 años de atraso. Pero la humanidad siempre tiene un centro del escenario donde ha evolucionado más. Y eso es lo que tomamos en cuenta como grado máximo de la evolución histórica. Pero todo pueblo tiene, en diferentes ritmos, tiene su evolución. Y esto pues se observa mucho mejor en las grandes civilizaciones. Las épocas de monólogo son de idealismo y los autores de los que tenemos que decir algo hasta donde haya tiempo, como representantes del romanticismo, son, ya lo hemos dicho, Goethe, que se escribe Goethe, Goethe, esa T acompañada de una H, Goethe, con esas obras que ya les hemos recomendado, el Werther y el Fausto. En pintura, yo escojo siempre, bueno, menciono a Delacroix, con X, Delacroix, pero el más importante sería Goya, porque además Goya, antes de llegar a ser netamente romántico, ya lo he dicho, es clásico. Y en filosofía, el máximo exponente es Hegel, el máximo filósofo alemán, idealista absoluto. Y del romanticismo español, yo recomiendo para unas vacaciones que ustedes puedan leerlo, porque es una obra de lectura obligada para cualquier persona culta. No estoy diciendo que lo exija en este curso. Es
la obra máxima de el romanticismo español de José Zorrilla, con Z, Zorrilla, y que se llama Don Juan Tenorio. Es muy probable que ustedes no hayan oído hablar nunca de esa obra, porque me han informado una mala noticia que hace muchos años se eliminó del bachillerato esa obra. Es increíble, para sustituirla, quién sabe por qué mamarracho, pero en fin. De todas maneras, ustedes comprométanse con ustedes mismos a leérsela alguna vez. Es una obra de teatro maravillosa, con unos versos sumamente sonoros y pegajosos, de fácil memorización. Y desde luego que, como toda obra romántica, es una tragedia. Pero el romanticismo español también tiene como representantes al Duque de Rivas. Duque de Rivas, que tiene una obra, la máxima obra de él, se llama Don Álvaro. Y también es una tragedia en que los personajes se enfrentan para su amor con prejuicios sociales, con disidencias, enemistades y finalmente, pues, desesperados, mueren. Meten a un convento y ahí recurren al suicidio. Es el Don Álvaro del Duque de Rivas. También a veces se menciona, con mucho mérito, por supuesto, las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Esos son los tres máximos representantes del idealismo, del romanticismo español. Rápidamente voy a explicarles por qué el romanticismo español llega a España muy tardíamente. Porque recuerden, estas obras son del primer tercio del siglo XVIII, cuando ya el romanticismo llevaba por lo menos 50 años de desarrollo, y eso se debe fundamentalmente a razones históricas, sociales y políticas. Yo diría que en primer lugar por la invasión napoleónica. España tuvo que enfrentarse al imperio napoleónico, que invadió el territorio español en 1808 y hasta 1814, cuando fueron expulsadas definitivamente las tropas de Napoleón. Pero además hay un factor ideológico. En España ya desde 1812 había una constitución democrática que influyó notablemente en nuestra primera constitución en Costa Rica, la que fue promulgada en 1821 a raíz de la independencia por los próceres del Pacto de Concordia de Cartago, que adoptaron muy sensatamente la primera constitución democrática liberal que tuvo España. Y el problema en España fue gravísimo a lo largo de todo el siglo XIX, porque hubo guerras, las llamadas guerras carlistas, el encontronazo entre las ideas liberales que se van a ir desarrollando en todo el siglo XIX, en todo el mundo occidental, y la corriente contraria de tipo monárquico, y dentro de esa tendencia monárquica tradicional, dos grupos muy diferentes, los que postulaban como candidato a ser rey de España a el príncipe Don Carlos, por eso se llaman guerras carlistas, y los que aceptaban la sucesión al trono de Fernando VII en 1830, que fue una situación muy incómoda porque heredó el trono como reina y no podía gobernar, desde luego no podía reinar, que era una niña de 3 años de edad, la que a los 16 años fue declarada Isabel II. Ya en la segunda parte, como suele ocurrir en la segunda mitad del siglo XIX, España se tranquiliza, se consolida nuevamente después de una república que fue un desastre,
llamada Primera República, cosa que ocurre en 1871, perdón, 61, y después de ese periodo convulso que conduce también a guerras, a derrocamientos, a gobiernos provisionales de la Primera República, logra un grupo de militares dirigidos por el general Martínez Campos, logran en 1876 restaurar la monarquía de los Borbones con Alfonso XII. Y entonces, por las gestiones políticas talentosas de dos grandes políticos que tuvo España en esa segunda mitad del siglo XIX, Cánovas del Castillo, que fue el que restauró la monarquía, el que la consolidó, y Práxedes Mateo Sagasta, simplemente mencionado como Sagasta, que logra ser el artífice de la regencia, porque también Alfonso XII, de 16 años de edad, fue nombrado rey y había una regencia dirigida por la madre, la reina madre, se llama, y un grupo de militares, de representantes de los diferentes sectores, se encargaron de gobernar hasta 1902, cuando es entronizado, también con 16 años de edad, Alfonso XIII. Por lo tanto, España, poco a poco, con bastante calma, en la segunda mitad del siglo XIX, logra restaurar la monarquía, que era la forma de Estado que había durado en España desde la Edad Media, era una institución milenaria, pero con problemas muy graves porque ya las ideas liberales se fueron filtrando y son contradictorias respecto a los gobiernos totalitarios, y una monarquía es un gobierno totalitario. Esto lo menciono porque para que ustedes se ubiquen un poco, que sea a grandes rasgos, porque bueno, al final del curso, tal vez cuando estemos en la primera mitad del siglo XX, les puedo concretar un poco más, pero por ahora que sepan esto de que la monarquía de los Borbones con Alfonso XIII se mantuvo con problemas muy serios, con cambios de primer ministro, que en realidad el problema con los reyes Borbones es que nunca han tenido ni talento ni capacidad, y que en estos periodos de crisis se necesita una extraordinaria personalidad y talento para poder enfrentarse. Hasta que en 1923 Alfonso XIII fue derrocado por el golpe militar del general Primo de Rivera. Se mantuvo con un gobierno extraordinario 7 años, hasta que en 1930 volvió de nuevo o sea, el general Primo de Rivera tuvo que dimitir porque había controversias, los anarquistas, los comunistas, los antimonárquicos, lo que querían era una república. Y en la actualidad en España existe el mismo problema. Es un problema que tiene España con raíces muy profundas y aparece en periodos de crisis, de gobernantes mediocres, como en la actualidad, el día de hoy en España. Y entonces aparece en 1931 la Segunda República, que igual que la primera, España no puede vivir en república mucho tiempo. Siempre conducen las repúblicas democráticas en España, tarde o temprano, terminan en el caos. En ese sentido, la hijita, jovencita Costa Rica, le puede enseñar democracia, vivir
en democracia nada menos que a la madre patria. Esas son cosas raras, pero así es. Ya había dicho Franco, uno de los más grandes gobernantes que tuvo España en su historia, que fue el que ganó la guerra civil, que el español no tiene temperamento para vivir en democracia. Tiene características contrarias a la democracia. O sea que solo sometido a un rigor pueden los españoles encontrar la convivencia. Es una raza, pues nos debe enorgullecer a todos nosotros tener sangre española, desde luego, por muchos motivos históricos, pero desde luego que hay que reconocer que la inestabilidad política de España se debe al temperamento español. La América Latina, toda la América Latina tiene esas características, mientras ven ustedes la estabilidad de Inglaterra, la estabilidad de los Estados Unidos. Estados Unidos en 500 años solo una guerra civil ha tenido. Y en la América Latina en cualquier momento se produce el polvorín. Quiere decir que se cumple muy evidentemente esto de que los periodos segundos, a partir de mediados del siglo XIX, en el caso de España, pues se logra estabilidad, tranquilidad, y que en el tercer periodo siempre ocurren, y a nivel universal, ustedes lo saben, y ya llegaremos a eso, aparecieron las que vamos a estudiar como vanguardias, dos guerras mundiales. O sea, evidentemente, la primera mitad del siglo XX, y ustedes tal vez algo han estudiado de ello, fue un periodo de convulsiones sociales, políticas y culturales. Adelantándome a un cuestionamiento que a veces me hacen, porque siempre en las clases presenciales alguien me ha dicho, profe, si usted ha comprobado esa alternancia de ciclos en la historia universal, ¿en qué ciclo estamos viviendo ahora? Y entonces, pues rápidamente les voy a explicar mi contestación siempre a ese asunto, y es que la edad contemporánea, o lo que morfológicamente llamamos en este curso y a través de mi teoría, morfología de la historia, el tercer, o sea, el macrociclo contemporáneo, para mí terminó con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es una buena frontera para decir, después de la Segunda Guerra Mundial ya viene otra edad, que le podemos llamar postcontemporánea. Sería, por mi morfología, macrociclo postcontemporáneo. Y ya la humanidad vivió hasta los años 90 un primer periodo que fue de estabilidad, de reconciliación, de funcionamiento correcto de la ONU. Todo en términos generales le salió más o menos tranquilo, bien, solvente a la humanidad en la segunda mitad del siglo XX. Y ustedes nacieron al final, me imagino, al final del siglo XX, hacia los años 90. Por tanto, nacieron hacia un segundo periodo, un segundo ciclo histórico, que es de realismo moderado, clásico. Y ya ahora estamos metidos, acercándonos al tercer periodo, porque siempre los procesos orgánicos de evolución histórica siguen este orden: idealismo, realismo moderado, que es lo que yo llamo un diálogo, y un tercero en donde no hay ni siquiera diálogo, sino un altercado, una crisis, una ruptura. Paro un momento para ver si voy muy rápido, si algo no lo pudieron apuntar o alguna duda. Siempre me interesa mucho comunicarme con ustedes. A veces lo que hago, pues si nadie se decide, preguntarle a alguien que amablemente me pueda decir algún comentario. No sé si, por ejemplo, Miranda, si me está oyendo, si le puedo arrancar una opinión o alguna sugerencia.
Sí, profe. No, la verdad es que estoy poniendo atención. Es que hay que poner mucha atención porque hice muchas cosas. Entonces, nada más era Voy para... muy rápido. No, bueno, un poquitito. Bueno, Tal vamos vez a un ver. poco más. ¿Eh? Sí, y tal vez para preguntarle un poco que si usted cree que la crisis que inicia con lo del ultraliberalismo del tercer periodo, que usted dijo que tal vez podríamos estar iniciando, sería algo que tenga que ver con esto que acaba de pasar, como con el coronavirus y la crisis económica, o no. Bueno, ese tema es muy interesante y muy de actualidad y pues le voy a dar francamente mi opinión. Yo en cuanto a síntomas de estar acercándonos ya, porque estamos en periodo de realismo moderado todavía, o sea, de diálogo. Diálogo quiere decir el sujeto histórico en comunicación con la realidad social, con la realidad cultural, la realidad exterior, la naturaleza, moderadamente. Lo he visto en algunas manifestaciones artísticas que a veces aparecen en en el periódico La Nación o las exposiciones en España en la actualidad. Se va observando como una tendencia hacia el abstraccionismo, hacia la deformación de las figuras, en ese sentido, todavía moderadamente, ¿verdad? Y en cuanto a la pandemia, pues en realidad como es un factor natural, ¿verdad? Que surgió ahora, sería, y con las consecuencias que usted acaba de mencionar, por ejemplo, económicas, en el mundo entero, desempleo, hambre, en fin, problemas sociales muy serios, pues desde luego que eso, aunque no tiene una etiología, o sea, una causa en el espíritu histórico, pues ayuda a, a que este espíritu de realismo extremo se vaya acercando, me parece. Yo creo que por ahí le intuyo la idea que usted tiene, me parece, Sí, de que, de- gracias, profe. de que puede coadyuvar, como se dice, puede ayudar, empujar a la humanidad más rápidamente a un realismo extremo. Mm. Pero como es un acontecimiento no cultural, sino biológico, pues solo lo podemos vincular por las consecuencias sociales, políticas y económicas que yo creo que es el punto de vista suyo. Bueno, entonces como me indica Miranda, voy a tratar de ir un poco más despacio. Y que quede claro, por ejemplo, esto. Periodos, ciclos históricos que se definen en unos 40 o 45 años. El primero es de monólogo. Ahí está el idealismo y el romanticismo. Desde la época de la Revolución Francesa, aunque la Revolución Francesa es un fenómeno que nada tiene que ver con el romanticismo, es todo lo contrario. Esto me interesa que ustedes lo razonen. Bueno, ¿cómo es que al mismo tiempo están ocurriendo fenómenos de un tercer periodo, ya que Miranda muy bien ha mencionado esto de los periodos, como la Revolución Francesa, que evidentemente es un realismo extremo de ruptura, de radicalidad, de ríos de sangre, revolución total, moral, social, política, de todo, sea simultánea a obras románticas, idealistas, que pertenecen a un primer periodo, pero que es nuevo. Y esto, piénsenlo bien, y solo así se puede explicar. Y es que cuando termina un tercer periodo, al mismo tiempo va surgiendo una nueva ola. Por eso yo a este fenómeno le he llamado anacronismo y lo pueden anotar ahí para que lo subrayen, porque es un fenómeno muy importante dentro de esta ciclicidad. Los oleajes, ¿verdad? Una ola llega a la cresta, va decayendo y detrás viene otra que va subiendo. Entonces llega la última ola de un macrociclo anterior, que es la Revolución Francesa,
al mismo tiempo que va surgiendo la ola del idealismo, del romanticismo, que inicia un primer periodo de un nuevo macrociclo. Por tanto, la Revolución Francesa corresponde a lo que podemos llamar macrociclo moderno, o sea, anterior a este que vamos a recorrer nosotros. La Edad Moderna empieza a principios del siglo XVII, cuando ya se considera que no hay renacimiento, sino que hay una nueva edad, la Edad Moderna, y que recorre también los 3 periodos y llega a la Revolución Francesa en su tercer periodo. Esto pues no coincide con los manuales de historia universal, que nunca han estudiado la historia así, sino solamente de una manera cronológica, o sea, de aparición en el tiempo sin preocuparse de causas, de conceptos básicos, todo esto que nosotros vamos a estudiar para tener una visión profunda de la historia. Por eso explica que haya protagonistas en el último tercio del siglo XVIII de la misma edad que son contrapuestos entre sí. O sea, Beethoven y Hegel, los dos máximos románticos, Beethoven en música, Hegel en filosofía, tienen la misma edad que Napoleón, con una diferencia de un año, porque Napoleón era un año menor que esos dos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que Napoleón es un protagonista del último periodo del macrociclo anterior, ultrarrealista genuino, imperialista, y los caudillos de la Revolución Francesa, Danton, Marat, Robespierre, y los ideólogos corresponden a ese tercer periodo. No hay ninguna contradicción ni en la teoría ni en la práctica, sino que los oleajes son así, como no hay contradicción en una marea entre unas olas y otras, porque pertenecen a la misma fluencia discontinua de la fuerza hidráulica. Esa imagen de la discontinuidad es muy importante porque existe en todos los niveles de la naturaleza, y Max Planck, el máximo genio de la física del siglo XX, descubridor de Einstein, había descubierto en el año 1900 el cuanto de acción, que introduce el concepto de discontinuidad en la física teórica, en la microfísica. Y como las fuerzas espirituales del hombre tienen como base raíces físicas y biológicas, pues es lógico que la vida humana, que a nivel individual y a nivel colectivo, tenga siempre esa discontinuidad. Por eso, si ustedes se observan a sí mismos, descubren fácilmente que no estamos exactamente en el mismo estado de ánimo, por ejemplo. Independientemente de que pues, en la vida se pasa por diferentes etapas, ya ustedes en plena juventud han pasado por lo menos por 3 etapas bien definidas. Pero es que independientemente de que la vida se pueda dividir en muchas etapas, o simplemente juventud, madurez y vejez, o como quieran, hay en nuestra vida momentos de impulsividad, de disponibilidad y de momentos de opacamiento de nuestras fuerzas, en que no se nos ocurre nada brillante, en que no nos cuesta concentrarnos. O sea, todo eso nosotros sabemos que es así. El sistema nervioso nuestro también atestigua esa discontinuidad, y en los electroencefalogramas aparecen las puntas de onda, y las fuerzas eléctricas de nuestro cerebro son la comprobación definitiva de que no hay quietud, sino al contrario, una fluctuación de fuerzas. Y ustedes saben que el régimen atencional, que ha sido muy estudiado por la psicología, también demuestra que nosotros nos estamos constantemente desviando de la concentración. No podemos mantener muchos minutos seguidos una concentración, aunque sea un tema interesantísimo.
siempre, y aunque estemos muy en forma intelectual, ¿verdad? Que se nos afloja un poco en vacaciones, pero una concentración absoluta en lo que sea es imposible. O sea, en la vigilia y en el sueño tenemos discontinuidad. Entonces, yo no sé, como yo me entusiasmo con todo lo que explico, si he vuelto, como Miranda me había observado, que un poquito deprisa, traté al principio de bajar un poquito la velocidad, pero no sé si todo esto que he estado diciendo lo han captado. Vamos a ver si Anthony, no sé si el apellido es May o es que hay unos puntos suspensivos, Anthony. No sé si me está oyendo Anthony. Sí, profe, Ah, pero bueno, Mayorga, eso yo. Mayorga. Ujú. Bien. Sí, no, le consulto a ver cómo, si me estuvo oyendo en todo esto que he explicado, bueno, de este esquema general que me interesa mucho porque es básico, es la morfología que vamos a estar tratando de rellenar cada ciclo con conceptos adecuados, de monólogo, de diálogo y finalmente de lo que ocurre en la primera mitad del siglo XX, que no es ni diálogo, sino que ya hay un altercado, una crisis, una ruptura, porque el espíritu ya está a máxima distancia respecto a sí mismo. En el monólogo, en el idealismo, está a mínima distancia de su propio centro de intimidad. En el segundo hay una equidistancia. ¿Equidistancia entre qué términos? Me preguntan ustedes. Equidistancia del sujeto espiritual íntimo respecto a sí mismo y respecto al mundo exterior. Y ya en el tercer periodo no hay equidistancia, sino que el espíritu se materializa. Por eso en la primera mitad del siglo XX estudiaremos las vanguardias como ejemplos diferentes de materialización en toda la cultura. Entonces vuelvo a parar para ver si Anthony Mayorga nos dice cómo lo está observando este esquema general que vamos a estar tratando de estudiar con sus conceptos específicos. Bueno, lo del espíritu sí, sí me dejó un poco confundido. Lo que sí más, o sea, lo que más estaba como analizando era el punto anterior. Usted mencionaba sobre que, digamos, lo de la discontinuidad, que como que las etapas, como que no hay una línea exacta donde se dividan, sino que una inicia mientras la otra va finalizando y eso es lo que sí estaba analizando yo, que me llamó más la atención con esto del concepto. Pero lo ves claro así eh, como algo que se entiende. No, sí, sí, es que digamos, no es como que haya una línea divisoria en como decir que aquí Ah, termina sí, la tercera etapa y después sí, inicia sí, la primera, sí, sí, sino es que como que sea como que va desapareciendo la tercera mientras inicia la primera, por así eso es decirlo. exactamente, eso es así porque en todo proceso, en todo movimiento ocurre eso. Nosotros para estudiar un movimiento de las velocidades respecto a los recorridos podemos dividirlo y de hecho lo dividimos. Lo que hace un kilometraje es precisamente una división, pero el movimiento no podemos dividirlo porque no podría avanzar el carro si estuviéramos deteniéndolo cada metro o cada kilómetro o lo que sea. O sea que el espacio se puede dividir, pero el tiempo se divide para medirlo. Pero en sí mismo, como responde un movimiento, el movimiento no se puede dividir porque lo disecamos. Entonces, lo has captado perfectamente en ese sentido. Y por eso la imagen de las olas es muy gráfico, diría yo, porque vemos el instante en que una ola llegó a la cresta y va bajando, y también que otra viene detrás. Pero no podemos trazar con tiza una, una línea. Podemos decir, ahí está la cresta ya, y ya empieza a bajar. Y está la otra que la va a sustituir. Entonces yo creo que la imagen de las ondas, en que consiste una marea o una marisma,
nos dan más o menos una idea clara de lo que ocurre con los ciclos históricos. Y por eso, como luego quiero explicarte, porque decís que lo del espíritu es lo que no te quedó claro, y es porque el concepto de espíritu, y te doy la razón en cuanto a que no lo veas claro, porque la palabra espíritu, como la palabra alma, es muy equívoca. Es lo que en lingüística se llama polisémica. Polisemia es la existencia de varias significaciones muy diferentes en una misma palabra. Y espíritu, en sentido filosófico, por ejemplo en Hegel, es ante todo la racionalidad del sujeto histórico. Nosotros no tenemos problema de concebir nuestra vida mental como movimientos de un sujeto que somos nosotros mismos. Nuestros pensamientos son de un sujeto que somos nosotros mismos y que tienen un contenido. Pero resulta que también la historia la podemos imaginar con un espíritu general de la civilización en su grado más avanzado, más representativo, porque en el escenario de la historia universal hay sectores muy marginados y hay un centro del escenario, como ocurre en una obra de teatro. Y entonces, si alguien me preguntara a mí, bueno, pero el espíritu de que usted habla, que es racional y que pertenece a la humanidad, le pertenece a todos los grupos humanos, a los de África que están a 30.000 años de atrás, también tienen espíritu. Yo le diría que sí, pero que en un grado evolutivo muchísimo menor que el centro del escenario de la historia, que en este momento posiblemente tendríamos, y desde hace como 60 años por lo menos, se perfiló el centro de la historia universal, los Estados Unidos. Durante 3.000 años el centro de la historia universal fue Europa, sin que dejaran de existir los otros 4 continentes. Pero no hay una evolución pareja. Entonces, espíritu humano lo hay en algún grado en todos los grupos humanos que haya. Pero hay pueblos que no evolucionan durante miles de años porque están desconectados del centro más evolucionado. Y hay que tomar en cuenta esto porque yo creo que la humanidad no puede aspirar a que en el globo terráqueo, en todos los grupos étnicos y culturales, exista igual desarrollo cultural. ¿Cómo lo ves vos, Anthony? Sí, bueno, de hecho, mientras estaba mencionando esto de que de ahí no todos como que evolucionamos al mismo tiempo, estaba pensando como tipo las personas que viven creo que es en el desierto del Sahara o así, que hay unas personas que son nómadas, que incluso de Claro. ahí viven desconectadas de la civilización. Sí, y los nómadas siempre han sido los pueblos más atrasados, más primitivos, que viven del saqueo de otros pueblos, viven en pie de guerra, que no tienen tradición, son hordas, son rebaños humanos. La forma más primitiva social que hay es la horda, que se escribe con H, que significa rebaño como raíz indoeuropea. Y estamos de acuerdo entonces en cuanto a lo que al principio decías que no te había quedado claro, que es el concepto de espíritu. Pues vamos a estar llamándole, por influencia de Hegel, reconozco eso, a el espíritu de las épocas, a una tendencia general hacia ciertas ideas, valores, actitudes, proyectos, que cambia de un ciclo a otro. O sea, tenemos que pensar, el problema con el concepto de espíritu es que es muy abstracto y que tiene varias
maneras de entenderlo. Pero entendámoslo, espíritu, como un sol central de la historia, en el centro del escenario, donde la humanidad ha evolucionado más. Como en diferentes sectores la luz central va atenuándose hasta la oscuridad absoluta, que serían los pueblos desconectados. Esos pueblos de África que están a 30.000 años de atraso, están desconectados de la civilización. Y entre otras cosas tienen limitaciones étnicas gravísimas porque no se han mezclado con ninguna otra raza. Las civilizaciones más grandes de la historia han sido mezclas, síntesis de diferentes pueblos y culturas. Sin esa tendencia a mezclarse de unas tribus con otras, no hubiera habido historia. Estaría la humanidad total a 30.000 años de atraso o más. Por lo que incluso hay un factor biológico, y es que, como ya había demostrado el psiquiatra y biólogo alemán Kretschmer, la originalidad, la creatividad, se produce por la mezcla de razas, culturas. Por eso toda gran civilización es una integración de etnias, o sea, de razas, de culturas, de pueblos. La mezcla reiterada, repetida, quiero decir, entre personas muy cercanas dentro de un mismo grupo familiar produce degeneración. Es cacogenética. Y en cambio, los descendientes de personas de grupos étnicos distantes generalmente mejoran en sus condiciones biológicas, en la belleza de las mujeres, en el coeficiente intelectual, en la capacidad empresarial, en la ambición, en todo. Vean ustedes que los pueblos orientales están más o menos al mismo nivel de tecnología que nuestra civilización occidental, porque le han comprado toda la creatividad a Occidente. Todavía hace poco los chinos los descubrieron de que estaban tratando de robarle a los Estados Unidos experimentos sobre una posible vacuna contra el virus. Y durante 20 años, que se supiera, hubo un periodo de por lo menos 20 años en que un matrimonio de origen alemán y que fueron seguro condenados a muerte en Estados Unidos, se descubrió que le estaban hacía 20 años dando datos de los grandes avances tecnológicos de los Estados Unidos a China. Los árabes, ya ustedes saben que en los sistemas de valores sociales, morales, religiosos, en todas las actitudes, están a miles de años respecto a nosotros. La manera como tratan a las mujeres, para nosotros es increíble eso. Y son pueblos que ni siquiera piensan en la posibilidad de quitarse de encima esas ideas o de abrirse a una democracia. Todo eso les parece absurdo. Y por eso, ¿y qué es lo que ocurre? Que los pueblos árabes también, por fanatismo religioso y político, por apego a ideas con miles de años de atraso, son reacios también a mezclarse con otras razas. A los occidentales, si se acercan al mundo árabe, los degüellan, solo porque son enemigos de Alá, porque son cristianos o que tienen otro credo. Nosotros no podemos entender eso. Quiere decir que pues, siempre hay un centro más evolucionado de la historia y todos los demás participan de ese centro en diferentes grados. Y eso es lo que determina el grado evolutivo de un pueblo. Vuelvo a parar para ver si alguien quiere hacer algún comentario. Tomando en cuenta y volviendo al centro donde estamos, y es que la primera categoría que tenemos que analizar, y ya la hemos hecho, es
de monólogo como el primer concepto básico de los ciclos de idealismo. Porque el idealismo lo logra una época de introversión. Introversión, que significa versión hacia adentro. O sea, una inclinación hacia la intimidad, a la meditación, a la sensibilidad, y que caracteriza la manera de vivir de los pueblos en esos periodos y la manera de crear de los artistas. Por eso es la primera categoría del primer ciclo. La categoría fundamental del segundo periodo, que corresponde a la segunda mitad del siglo XIX, en el periodo que nos hemos propuesto estudiar, es de diálogo. Y diálogo significa dualidad de razones. Cuando hablamos con alguien son dos razones, la nuestra y la del otro, que nos corresponde, nos entiende y nos responde. Entonces, diálogo. Diálogo, dos logos, dos razones. Y en el tercer periodo ya dije que lo que hay no es ni siquiera diálogo porque el espíritu se materializa. Está más en la materia, en el mundo exterior. La materia es externa que en sí mismo. Y que todo eso determina en general los acontecimientos de cada época. Me interesa mucho que alguno o alguna de ustedes me haga algún comentario a ver cómo están recibiendo esta teoría y si la vamos a ir aprovechando poco a poco. Profe, a mí lo que me gustaría opinar es que, o sea, me parece muy interesante eso también de los ciclos, porque, o sea, tiene mucho sentido, tanto no solo de, bueno, en las artes y todo, pero también, yo soy ingeniería, y es que también hay que ver que, por ejemplo, usted pone como frontera también la Segunda Guerra Mundial, prácticamente, después de eso todo está destruido, toca, como dice usted, empezar desde cero, entonces, creo que por eso es que se llega otra vez, al idealismo porque es prácticamente el momento donde la imaginación es el límite. Entonces, o sea, se me parece bastante interesante eso. Está muy bien y me alegra que vos veas claro y aceptes de que el final de la Segunda Guerra Mundial es una frontera natural muy evidente para decir, bueno, aquí terminó la que han llamado de edad contemporánea. Porque fíjate que yo por curiosidad a personas que sé que se dedican a la historia, pero que solo saben historia y estas cosas que son de historia, pero son de filosofía de la historia, de ciencia histórica, ni entienden nada ni les interesa. Yo les he consultado, a ver, yo les he dicho ya en 2 o 3 casos a profesores de filosofía de historia de la universidad. Bueno, pero para ustedes los historiadores, porque los filósofos tenemos otra concepción, ¿cuándo terminó la edad contemporánea? Porque siempre se ha sabido que empieza oficialmente con la Revolución Francesa. Pero es que todavía en la actualidad vamos a seguir hablando de edad contemporánea y así es en todos los siglos que vengan. O sea, que no tienen ni idea de esto. Y por eso entonces, para mí, y veo que también lo acepta Saúl Corrales, que una frontera bien deslindada que nos sirve de límite para una edad es el final de la Segunda Guerra Mundial, porque como él mismo acaba de reconocerlo, la segunda mitad del siglo XX hasta los años 90 fue de reconciliación de tendencias, de consolidación de los valores de las instituciones creadas, por ejemplo, nada menos que la ONU, que fue creada por los Estados Unidos inmediatamente después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, 1945, y que funcionó muy bien durante 40, 45 años, que es el promedio de un ciclo histórico. Ya en los años 90, ya en 1991, aparece la primera guerra internacional, que fue la guerra en el Golfo. Poco después,
un genocidio en la península de los Balcanes en que tuvieron que intervenir los Estados Unidos en nombre de la ONU y nadie le ayudó. La Segunda Guerra en el Golfo y, y unas tensiones muy graves que hay en el mundo, que ustedes las conocen, entre potencias políticas. Es cierto que en la segunda mitad del siglo XX se desarrolló lo que ustedes han oído nombrar y algo han estudiado de la Guerra Fría entre lo que fue la Unión Soviética en Rusia y los Estados Unidos. Pero tome en cuenta esto, decisivo. Una guerra fría no es una guerra. Estuvo a punto de estallar y no estalló. Ahora hay también problemas muy graves porque la humanidad siempre los tiene. No sé si la señorita Christine quiere hablar. Walt. No sé si se pronuncia bien. Ah, no, es Christine. Sí, Waltzing. Waltzing. Ajá, Eso ya alemán, me parece. sí, correcto. Entonces, ¿le sacamos alguna opinión? Bueno, sí, como tal vez comentario tipo pregunta que nada más para aclarar que sí, un anacronismo es como algo que no encaja en cierta como época o el ejemplo que usted dice es que no, bueno, lo que ya estábamos hablando antes de que no comienza no debería comenzar en la Revolución Francesa. Sí, El, está. Ajá. Sí, lo de desnivel, incongruencia, desajuste entre un tiempo que está finalizando y otro que está surgiendo. mm, Sí, por eso la Revolución Francesa y luego el Imperio Napoleónico son hechos últimos de un oleaje anterior. Y al mismo tiempo entonces estaban surgiendo obras del romanticismo porque ya se iniciaba ese periodo en que estamos todavía y que tenemos que ir precisando poco a poco con conceptos. Sí, yo creo que lo ha captado usted muy bien. No sé si quiere añadir algo. mm, pues no, sí me queda como muy claro. Me parece interesante, no sabía realmente la palabra diálogo, que eran como dos razones. Ujú. Digamos, tal vez yo entiendo como la época de monólogo como muy, no cerrada, pero sí como de cada individuo explorándose el mismo. Sí, No sé. sí, yo lo entiendo también así como un ensimismamiento del espíritu de la época. Yo espero que a la inquietud que tuvo Anthony le contestara yo bien, que entendemos por espíritu histórico, pues un sujeto, es abstracto, es imaginario porque no es este individuo, este otro, no, sino que es la tendencia general, la sensibilidad, la manera de ser de una época. Un sistema de tendencias, porque todos estamos bajo la influencia de las tendencias de la época que nos tocó vivir. O sea, participamos de una espiritualidad de la época. Y entonces, así como cada uno de nosotros tiene su condición de sujeto, su subjetualidad, la historia también podemos imaginarla como la subjetualidad de la historia en general, que ya he explicado que no evoluciona de la misma manera en todos los sectores, sino que hay siempre un centro más evolucionado que el otro, y los demás países en diferentes grados de conexión participan de esa llamarada de desarrollo, pero que algunos están totalmente desconectados. Y el aislamiento estanca e involuciona, o sea, son pueblos que más están durante miles de años más o menos en el mismo nivel. Podemos cerrar aquí y muy rápidamente la profesora Molina quiere comprobar, porque nos encontramos ayer con que algunos, pocos, pero hay que ver que todos estén en la plataforma para que la
calificación que yo les ponga vaya directamente ahí, porque ya las notas no se mandan a las escuelas, sino a esa mediación, y entonces que estén en mediación, y si alguien ha tenido problema con esto, entonces me despido y la próxima semana les mandamos material por email y dentro de 15 días volvemos a vernos en clase presencial, presencial virtual, que es algo que no existía, pero bueno, para eso estamos, para enfrentarnos a los acontecimientos de la historia sin mucho asombro. Hasta luego entonces. Profe, disculpe. Gracias, profe. Eh, Sí. ¿Usted llegó a dar ejemplos de obras de Hegel? En plan, que No, pueda recomendar. pero le puedo recomendar de Hegel. Hay una obra que es demasiado especializada, que es la fenomenología del espíritu, importantísima, pero es una obra de difícil lectura para alguien que no esté avanzado en filosofía. Pero hay obras, por ejemplo, le recomendaría la filosofía de la historia de Hegel, Ok. o bien para el curso viene como anillo al dedo porque yo tomo de Hegel siempre algunas ideas estéticas, la estética de Hegel. Entonces, recomiendo que, bueno, un libro de historia de la filosofía puede ser el de Julián Marías, español, puede ser, eso es muy recomendable, pero también a veces recomiendo cualquiera que encuentren, pero la de Hirschberger, que es un alemán. Entonces, cualquier libro de historia de la filosofía, cogen el índice, buscan Hegel, y no todo Hegel, sino que repasen y saquen algún apunte de la explicación que venga en ese libro sobre la estética de Hegel, que Ok. nos sirve mucho. Perdón, ¿quién me preguntó eso? Saúl. No, yo, Alejandro Jiménez. Ah, Alejandro Jiménez. Bueno, entonces los dejo con la profesora Molina para lo de la lista y todo esto. Está bien. Bueno, buenas tardes. Entonces ahora yo les voy a subir la clase y también, como les dije, los libros que tenemos por ahí. Cualquier cosa que necesiten, también me disculpo por haberlos recibido en otra reunión, ¿verdad? Fue que la computadora se nos abrió prácticamente sola y nosotros asumíamos que estábamos en la reunión del grupo 18 mientras que estábamos en la del grupo 16. Así que bueno, Jacqueline Camacho. Presente. Ajá, Jackie. Alonso Calvo. Por acá. Víctor Fernández. Presente. Gabriel Galvez. Presente. Ajá. Leonardo Gutiérrez. Sí, aquí presente. Juan Ignacio Pacheco. Presente. Christine Walsing. Presente. David Sie. Presente. Luis Ángel Barrantes. Presente. Melanie Camacho. Presente. Victoria Cascante. Presente. Saúl Corrales. Presente. Saúl. Valeria Fernández. Presente. Miranda Granados. Presente. Alejandro Jiménez. Presente. Ana Laura López. Presente. Anthony Mayorga. Presente. Javier Mora. Presente. Antonio Mora.
¿Será Roberto Antonio? Roberto, sí, Ah, sí, presente. gracias. Kenneth Porras. Kenneth no está, sí. Kenneth no. Vanessa Quiroz. Presente. Ariana Ramos. Ariana. Presente. Ah, Ariana sí está. Sí, Ok, es que Ariana. tuve problemas con la computadora, perdón. Ok, está bien. Justin Sánchez. Presente. Gracias. Y José Solano. Amanda Solano, perdón. Amanda Solano. ¿Dónde está Amanda? Y por último, Stacy Trejos. Presente. Ok, Stacy. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Que Gracias. estén muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno. Ah, no, la próxima semana no. Dentro de 2 semanas. Ahora les aclaro ahí en el chat. Ujú. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Chao. Chao, Ángel. Hey.